Entonces, primero vamos a ver diámetros de la pelvis y luego vamos a ver diámetros del bebé. Entonces, vamos a ver que primeramente la pelvis la vamos a dividir en tres. Esta parte que sería el estrecho superior, aquí en medio que sería el estrecho medio y este de acá abajo que sería el estrecho inferior. Y cada uno va a tener sus delimitaciones. El primerito que vamos a ver es el estrecho superior y va a estar formado de esta protrusión que se llama promontorio. El promontorio y va a ir hacia la sínfisis del pubis, entonces es todo esto. Es como si yo siguiera esta línea que se está haciendo aquí. Esta línea no tenía nombre, entonces le pusieron de nombre línea innominada. Entonces la línea innominada me delimita el estrecho superior. Entonces vamos a ver. Doctor, ¿cómo dijo que se llama la línea? Innominada, así como sin nombre. Gracias. Entonces, está la línea innominada. Ahora, voy a ponerla así como si la estuviera viendo de lado. Y voy a ver los primeros diámetros, que va a ser del promontorio a la sínfisis del pubis. Si se dan cuenta, el promontorio es algo, la sínfisis del pubis es algo larga. Entonces vamos a ver que no va a ser un diámetro solamente a la sínfisis del pubis, van a ser tres. Uno a la parte superior de la sínfisis del pubis, otra a la parte media y otra a la parte inferior. Entonces voy a hacer aquí mi dibujito. Aquí conecto mi esta, quizás sí. Entonces, ahora sí. Voy a dibujar aquí lo que sería el promontorio y esto sería el sacro. Y aquí enfrentito dibujaría lo que sería la sínfisis del pubis. Entonces, vamos a ver que existen tres diámetros. Son diámetros antero-posteriores. Todavía no vemos ni oblicuo, ni transverso, ni oblicuo. Solamente es antero-posterior. Entonces, son diámetros antero-posteriores del estrecho superior de la pelvis. Entonces, vamos a ver que existen tres. El primerito lo voy a dibujar de naranjita y va a ser del promontorio a la parte superior de la pelvis. Entonces va a ser del promontorio a la parte superior de la pelvis, que sería así, como está el lápiz. Ese sería mi primer diámetro. Y este se llama conjugado verdadero. Ahorita les pongo las medidas porque no me lo sé todos de memoria. Entonces, este se va a llamar conjugado verdadero. Y este mide aproximadamente 11 centímetros. Luego va a haber otro que va a ser este que voy a poner aquí en medio. Que va a ser este rosita, igual del promontorio, pero a la parte media de la sínfisis del pubis. Entonces, otra vez agarro la pelvis y va a ser del promontorio a la parte media de la sínfisis del pubis. Y ese se va a llamar conjugado obstétrico. Y el conjugado obstétrico es de 10.5 centímetros.
Y por último, se va a tener otro diámetro, que lo voy a poner en verdecito, que sería igual del promontorio, a la parte baja del pubis. Quedaría así. Del promontorio a la parte baja del pubis. Y ese se va a llamar promontorio subpúbico. Y ese va a medir 12.5 centímetros. Entonces, ¿cuál de estos tres creen que sea el más importante y por qué? ¿Cuál de estos tres anterior-posteriores sería el más importante? ¿El conjugado obstétrico? Muy bien, sí, ¿por qué? ¿No se referencia cuando está encajado el bebé? Ah, bueno, ahí encajado es otro término que vamos a ver después. ¿Pero qué querrá decir? Que aquí, ¿qué le puede pasar al bebé? Pues podría no pasar. Que se atore, que podría no pasar. Entonces, este sería el diámetro más importante del estrecho superior porque es el más pequeñito. Y sí existen los otros dos diámetros, que los voy a poner aquí abajito, pero realmente no me importan tanto para fin de esta clase. A lo mejor si son gines, pues sí se los tienen que super ultra saber y super checar. Aquí está el promontorio y aquí estaría la sínfisis del pubis. Pongo S de sínfisis. Entonces, los otros dos diámetros serían estos, que sería el transversal, que este vendría midiendo 13.5, y luego vendría siendo un oblicuo, que lo voy a poner ahorita de negro, que sería este. Y este mide 12 centímetros. 12 centímetros. Entonces, estos son los diámetros del estrecho superior. Hasta aquí vamos bien. Entonces, del estrecho superior vamos a pasar al estrecho medio. Entonces, el estrecho superior, recuerden que me lo dio la línea innominada, o sea, la línea sin nombre. Y luego viene el estrecho medio. Entonces, aquí quiero que vean estas pequeñas puntitas que trato de señalar, pero me estorba la cámara. Aquí está. Estas pequeñas puntitas, esta de aquí y esta de acá, esas se llaman espinas ciáticas. Entonces, va a estar este diámetro aquí, entre estas dos espinas. Entonces, se llama diámetro biciático. Entonces, el estrecho medio es a la altura de las espinas ciáticas y es este diámetro que se llama biciático. Entonces, por ejemplo, si no tienes mucho glúteo, cuando están sentados mucho tiempo y vamos a ver que, por ejemplo, el hombre, estas las tiene muy alargadas, esto es lo que se encaja con la silla o con el asiento. O cuando se llega a sentar a alguien en una pierna y sienten que algo se les clava, es eso. Entonces, es el diámetro biciático y ese es del estrecho medio. Y este mide 9.5 centímetros.
También existe aquí en el estrecho medio lo que sería el anteroposterior y el transversal, pero esos no me importan realmente. El que me importa, el crítico, es el biciático, porque es el más pequeño. Y de ahí nos iríamos al diámetro del estrecho inferior. Entonces, el estrecho inferior va a ser dada por estas. Que se acuerdan, esta es la rama isquiopúbica. Estos son los isquiones, estos de aquí que estoy agarrando. Estos de aquí. Entonces, el diámetro del estrecho inferior, que sería este, sería biisquiático. Biciático, biisquiático. Biciático, estrecho medio, biisquiático, estrecho inferior. Y ese va a medir 10.5. Isquiático va a medir 10.5 centímetros. Entonces, de todos los diámetros, ¿cuál es el diámetro más crítico? ¿El obstétrico? El biciático. ¿El medio? ¿El El biciático? biciático. ¿Por qué? Porque ahí es donde se atoran más los bebés. Entonces, antes incluso de que haya un parto, se le tiene que medir específicamente este diámetro. Se les mide con un ultrasonido. Y si tiene un diámetro biciático muy pequeño, ese bebé no va a pasar por ahí. Entonces, eso indica que va a tener que salir porque Cesárea. 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 Entonces, es una indicación. Eso se llama desproporción cefalopélvica. Pélvica de la pelvis, o tenemos que pasar con la cabeza. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctor. Entonces, ahora voy a dejar tantito la pelvis y voy a agarrar otra vez a Bonnie, que hacía rato que no la veíamos. Vamos a ver entonces la cabeza fetal. La cabeza fetal, antes de verle los diámetros, primero la voy a ver de una vista de hacia arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque tengo que verle que existen fontanelas. No sé si lo sabían, pero la bóveda craneal no nace fusionada, o sea, no nace como estamos nosotros ahorita. Están sin unirse, como si fueran placas y todavía no están unidas. Se generan las famosas molleras, que no se llaman molleras, se llaman fontanelas. ¿Cuáles son los huesos del cráneo que a mí me importa? Porque no me voy a meter con el esfenoides, el etnoides y todas esas cosas. Lo que me importa es este, que vendría siendo el frontal, los parietales, temporales y occipital. Entonces, frontal, parietal, temporal y occipital. Entonces voy a dibujar la cabeza de Bonnie así, en esa vista. Entonces, ¿dónde se van a hacer las fontanelas? En la unión de esos huesos. Entonces, vamos a ver. Así. Vendría siendo F de frontal. Y el frontal va a ser la primera fontanela porque se une. Y aquí estaría la fontanela. Lo hago así como rayadito porque es así como siempre lo ponen en los esquemas. Con este que sería parietal y el otro parietal. Y acá atrás estaría con rojito, con lila. Entonces, lo que rellené del colorcito sería la fontanela.
Y aquí atrás sería el occipital. Aquí no se alcanzarían a ver los temporales, pero están acá abajito. Ujú. Entonces, vamos a ver cómo se llaman esas fontanelas. La unión de la frontal con la parietal, la forma sencilla sería llamarle fontanela anterior, y sí la pueden encontrar como fontanela anterior, pero también se llama bregma. Que estaría aquí, que es la que más se les ve a los bebés. Luego de ahí, la fontanela, que es la unión de los parietales con el occipital, se llama lambda. O posterior, pero generalmente se refieren como lambda. ¿Sigamos bien ahí? Ahora, Sí, si doctor. Si ustedes como yo usan lentes, donde la patita del lente empieza a tocar su oreja un poquito antes, van a sentir que hay como una pequeña depresión. Aquí están en ambos lados. Es lo que generalmente le dicen la 100. Entonces, esa es la unión de ¿qué? Del frontal con el parietal, con el temporal, y está aquí. Y esa se va a llamar terion. Entonces, esta está aquí, y está aquí. Se va a llamar terion. Y luego vamos, igual si siguiéramos la línea del lente, cuando acaba la oreja y la patita se va hacia abajo, casi donde acaba la patita, hay otra depresión de ambos lados. Y esa se va a llamar asterion. Entonces serían terion, asterion, bregma y lambda. ¿Qué características creen que le dé al cráneo del bebé que tenga fontanelas? Pues que sea como flácido, bueno, aguadito. Ajá, que sea móvil, que sea maleable, perdón. ¿Por qué? Porque en el momento del parto, lo que va a pasar es de que los parietales, digamos, que se dislocan. Entonces van a hacer esto, pluk, y se van a cerrar, y luego pluk, y se van a cerrar. Eso se llama sinclitismo y asinclitismo, que lo vamos a ver después. Y entonces para eso me sirve que el bebé tenga esa cabeza tan, pues, tan aguadita, para que se pueda manipular. Hasta aquí vamos bien. Sí, doctor. Vamos a ver ahora sí los diámetros de la cabeza fetal. Ahora, de la cabeza fetal vamos a ver que existen 3 diámetros. El occipito frontal, que se va del puente de la nariz a su parte contraria, aquí, hasta donde estaría la nuca. O en el caso aquí de la muñequita, sería de aquí, del puente de la nariz, acá. Recuerden que son diámetros, no perímetros. Entonces sería ¿Sería esta la este. protuberancia occipital externa? Ajá. Estaría aquí. Ese sería el occipito frontal. Y ese mide aproximadamente 11.7 centímetros. Luego va a estar el biparietal, que este sí es de parietal a parietal, sería este así. Seguimos hablando de diámetros, no perímetros. Y ese mide 13.5. Me va a sacar de la sesión de Zoom porque tengo que renovar la licencia. Entonces, ahorita que me saque, deme unos minutitos para a reactivar mi cuenta de la FES y se vuelven a meter, ¿no? A ver si me da tiempo de terminar de explicar estos. Y el último,
que sería el suboccipito bregmático, que sería de aquí abajo, de la región baja de la región occipital, hacia el bregma, y sería este. ¿Mm? Suboccipito bregmático, entonces sería occipito frontal, biparietal y occipito bregmático. Digo, suboccipito bregmático. Y este mide 9.5. ¿Cuál de estos tres es el que más me importa? El occipito frontal. ¿No? ¿Cómo creen que se mete el bebé? ¿Así o así? En flexión, ¿no? Flexión, entonces, ¿qué diámetro muestra ante la pelvis? ¿El biparietal? No, el suboccipito bregmático, ¿no? El suboccipito bregmático. Este es el que más me importa, porque es el diámetro más pequeño del bebé que se va a meter en el diámetro más pequeño de la mamá. El biparietal, ¿por qué no me importa? Porque cuando hace esto del sinclitismo o asinclitismo, puede reducir ese diámetro hasta 2 centímetros. Entonces, ese es maleable, pero ese ya sí se fregó. Entonces, cuando encuentro yo en un ultrasonido un diámetro suboccipito bregmático de 11, porque es un macrosómico, yo sé que de entrada ese bebé no va a caber por el estrecho medio de la pelvis. ¿Mm? Y eso lo puedo ver en ultrasonido. ¿Qué pasó, Karim? Doctor, ¿de dónde dijo que iba el suboccipito bregmático? Pues de abajo de la región occipital al bregma. Gracias. ¿Alguna otra duda hasta aquí, chicos? Pero, entonces, el diámetro más importante entonces del bebé es el suboccipito bregmático y el diámetro más importante de la mamá es el biciático, porque ahí es donde se pueden atorar y donde puede haber problemas. Entonces, de manera previa se hace el ultrasonido para ver cómo están. ¿Qué pasó, Juan? Ah, sí, ¿por qué estructuras dijo que estaba determinado el diámetro bisiático? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llaman las estructuras del diámetro biciático? Es que eran espinas ciáticas. Ciáticas. Ah, Entonces, nada más dejen buscar un cuadrito porque ahora vamos a ver tipos de pelvis. Porque aunque pues, todos somos humanos, no tenemos la misma pelvis, no es mi pelvis igual que la de alguna de ustedes. Y ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias. Ay, yo me acuerdo que ellos- ¿Dónde está mi cuadrito? Bien. Entonces vamos a ver que hay 4 tipos de pelvis. Y vamos a diferenciarlas por cómo es la forma del estrecho superior. Al hacer aquí una figura, delinear la línea innominada, por muy raro que suene, ¿qué figura geométrica nos da? Luego vamos a ver con eso cómo son sus paredes, si van hacia adentro o hacia afuera, o si son rectas. Y vamos a ver también el sacro, que sería este de acá.
Porque puede ser que el sacro esté más hacia adentro, más hacia afuera, o más cortito, o más achatado. Y, bueno, también serían, ¿qué más? Las espinas ciáticas, porque ahorita vamos a ver que hay en algunas personas son más grandes o son más pequeñitas. Y el arco púbico sería aquí, como si yo agarrara y pusiera un transportador para ver cuáles son los grados en los que está abierto o cerrado. Entonces, empecemos con la antropoide. La antropoide tiene una figura del estrecho superior ovalado. Sin embargo, no es como esta pelvis, porque sus paredes hacen esto, como que están hacia adentro, como si estuvieran un chipote. Aquí estarían así y aquí estarían así, solo que la mano no me da. Luego, el sacro, este está inclinado un poquito como hacia acá, como si tuviera cola. Las espinas no son tan grandes, pero sí tienen un poquito más de tamaño. Entonces, vean, estas son así y están un poquito crecidas. O si las vi al revés, estarían así. Un poquito crecidas. Y el arco púbico es regular, o sea, ni tan grande ni tan pequeño. Luego, la ginecoide es como esta pelvis que yo tengo. Entonces, el estrecho superior es ovalado. Aquí, si se fijan, las paredes son rectas. Puedo poner mi lápiz y casi sigue completamente el lápiz. Ni se va hacia adentro ni se va hacia afuera. De cierta forma es como un rombo ovalado, si se dan cuenta. Luego, las paredes dijimos que son rectas. El sacro no se toca, porque cuando se hace el tacto vaginal, tú buscas el sacro para ver si lo llegas a tocar. Entonces, por el tacto vaginal no se toca el sacro. Y las espinas, como en esta, no son prominentes, son espinas muy chiquitas. Y su arco púbico, si le pusiera aquí un transportador, todo esto me daría un ángulo mayor a 90 grados. Porque 90 grados sería como esto. De ahí vamos a la androide. La androide tiene un estrecho superior triangular, entonces está así. ¿Se dan cuenta? Ginecoide, androide. Las paredes igual están protruidas como hacia adentro para converger. El sacro es muy prominente, entonces se ve hasta acá. No es como el otro que estaba como hacia atrás, no, este está grande, pero se va hacia adentro. Las espinas, por ejemplo, son muy grandes. Y este arco, ahora de que es un triángulo, pues este arco está muy cerrado. Y por último tendríamos la pelvis platipeloide, que ahí el estrecho superior lo ponen angosto, porque en lugar de, si se dan cuenta, el diámetro más largo sería este de la pelvis. Pero en la plati, ¿qué pasa? Es como si yo agarrara y aplastara esta pelvis y estos diámetros se ensancharan, como cuando ensanchan una imagen, que la hacen más angostita de aquí, y esto se hace hacia los lados. Por eso dice estrecho superior angosto, porque esto se hace más cerquita y esto se hace más ovalado. O sea, el óvalo en lugar de estar anteroposterior, está de manera transversal. Luego, las paredes, al estar en forma transversal, no tienen ni inclinación hacia adentro ni hacia afuera. El sacro es más cortito y tiende a estar un poquito hacia adentro, pero es más cortito que este. Las espinas pueden llegar a ser un poquito más cortas que esta y están más al ras. Y el arco pues puede tender a cero, si se dan cuenta, porque va a estar casi abierto, entonces va a ser un ángulo de 180 o que luego le llaman cero. De esas cuatro, número 1, ¿cuáles son los tipos de pelvis que tiene la mujer? O que puede llegar a tener la mujer. La ginecoide y la antropoide, ¿no? La ginecoide sí, obviamente. La antropoide, muy raro, es muy raro que la tenga, pero la puede llegar a tener. Sí, pues más o menos. ¿Y cuál sería la otra que puede llegar a tener la mujer?
La plastipeloide. La plati. Ujú. ¿Cuáles son los de hombre? La androide. Y también muy rara vez la antropoide. Este es como de antecedente de lo que fuimos en algún momento. Ujú. No sé si han visto, por ejemplo, bueno, cuando yo iba en la carrera, estaba el boom de programas de ciencias forenses, ¿no? CSI, Bones, ese tipo de cosas. Y era de, sí, encontraban un cuerpo y medían la pelvis y la veían, sí, claro, es una pelvis de un hombre. ¿Por qué? Pues porque le veían el triángulo. ¿O es una pelvis de mujer? Porque es un óvalo. Ujú. Y de esas 4 pelvis, ¿cuáles son las pelvis con las que puede haber un parto? Ginecoide. Ginecoide. Y la plati. ¿Por qué? Porque en la gine, ¿cómo entra el bebé? En la gine entra como que así. Y en la plati también entra, porque sí me da el óvalo. A lo mejor entra un poquito en diagonal, pero sí entra por el óvalo. Ujú. Por ejemplo, nosotros, bueno, ustedes como latinas, también soy latino, pero pues no soy mujer, ustedes como latinas y también como afrodescendientes en algunos casos, ¿qué pelvis creen que sea más común? ¿La gine o la plati? La plate, ¿no? Porque es cadera ancha. La plati, por eso tienen caderas anchas. ¿Mm? Y la europea o los asiáticos, ¿qué tienen? Tienen más ginecoide. Por eso la latina, por eso la presente se ve caderona, porque tienen pelvis tipo platipeloide. Porque luego hay chavas de, es que quiero bajar de peso, porque según se ven gorditas, no están, tienen, o sea, está pegado el hueso, pero el hueso es ancho, porque tienen cadera. Ujú. Entonces, las pelvis que pueden darme un mecanismo de parto exitoso son la gine y la platipeloide, y en México es más común la platipeloide. Entonces, por ejemplo, aquí vemos diferencias. La antropoide, la androide, que les digo que aquí es un triángulo y vean, esto está muy cerrado. Este sería, por ejemplo, como la mía. Y otra cosa, si esto que está aquí, donde agarra la pelvis, estas se llaman crestas ilíacas. Entonces, en el hombre están muy altas. Por ejemplo, si yo me pongo de pie, aquí está mi cinturón, mis crestas llegan hasta acá. Son como de, que serán unos 10 centímetros. Entonces, si ustedes agarran a un hombre y le sienten la cintura, van a sentir hueso hasta casi, casi con la costilla. Pero si ustedes van y agarran a una mujer, aquí termina la cresta y tiene un poquito más de tronco. Por eso también se les nota más la cintura. Cuando llegan a tener, obviamente, ¿verdad? Pero es también por el tipo de pelvis. La ginecoide, vean que el óvalo está así, pero vean la plati, cómo está el óvalo, está aplastado. Que sería esta de acá abajito, que no sé si se alcanza a ver. Estos son los de los diámetros. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, ahora vamos a empezar a ver terminología obstétrica. En su taller de parto, supongo que ya vieron un poquito de terminología obstétrica. ¿Qué presentación, qué situación, qué posición, actitud y todo ese rollo? ¿Sí más o menos lo vieron o para nada? Bien. Entonces, pues va a ser como un repasillo de qué son ese tipo de cosas. Vamos a ver los más normales. Y no quiere decir que los otros no puedan desencadenar y no puedan haber un parto. Sin embargo, son partos más complicados. Y tiene que ser ahí sí un gine o alguien que le sepa bien, porque si no, sí se puede atorar. Y ahorita vamos a ver cuáles son los pequeños grandes peligros de que puede ser de que se atore así. Entonces, empecemos. Nada más antes de seguir, no sé si también en ese taller, porque les digo, el Kiro me quedaba algo lejos, vieron lo que eran las maniobras de Leopold. O en práctica clínica, ¿ya las vieron? ¿Ya? ¿Cuántas maniobras de Leopold son? 4. 4. 4. Entonces, ¿para qué o cómo empiezo la primera maniobra?
Es para identificar el fondo del saco, ¿no? El El fondo, del Fondo útero. uterino. el fondo uterino, porque saco no, el saco es otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué se hace? Se pone igual en la sínfisis del pubis y va sintiendo hasta dónde puedes bajar las manos. Entonces, ahí ves el fondo uterino y ahí puedes medirlo de la sínfisis del pubis al fondo uterino para saber cómo va creciendo. Más o menos, las reglas después de las 30 semanas es como 1 centímetro por semana, más o menos, como hasta llegar hasta los 36. Luego, después ya encontraron el fondo uterino. ¿Qué hacen? A ver de qué lado está el dorso del feto. Entonces, tienen que bajar las manos por ambos lados del útero y sentir en dónde se encuentra el dorso del producto. Y después, ¿qué tienen que hacer? Su presentación, para saber cómo viene el bebé. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Con la mano, bueno, yo la hacía en esta posición, ¿no? Y luego clavas, tratas de clavar arriba de la sínfisis del pubis la mano y tratas de sentir la cabeza fetal. Entonces, haces algo que se llama maniobra de peloteo para ver si se mueve o no. Incluso a veces haces una que es la cuarta, que pones la mano y la haces para atrás para saber si está encajado o si aún no se encaja. Porque cuando se encaja, pues, ¿qué quiere decir? Que ese ya es un trabajo de parto en evolución. Entonces, vamos a hablar de la presentación. A ver, ¿quién se acuerda qué era la presentación o por dónde iba? O que llega, hola, soy el feto, soy Johnny Nasco. Pues se podría decir que es la parte del feto que más se aproxima al canal. Un poquito, ajá, ahí va. Pero ya sabiendo lo de las terminologías, entonces, ¿a qué parte se va a abocar? Al estrecho superior. El estrecho superior. Entonces, es la parte del producto. Ahí me falta una de ahí. Parte de producto que se aboca al estrecho superior y puede desencadenar el trabajo de parto. Presentación. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ver varias presentaciones. Una sería como, esta sería una presentación de ¿qué? ¿Qué se está presentando aquí? Cabeza, ¿no? Fálica. Cabeza. Puede ser así. ¿Y qué se está presentando? A ver si se alcanza a ver. La cara. La cara. Puede ser así. ¿Qué se está presentando? Pies. Pies. Podálica. Podálica. Es que podálica entre comillas. Y esta sería, ¿qué se está presentando? Ahí, salió. ¿Es la pélvica? La pélvica. Porque aquí está presentándose ¿quién? La pelvis. Del bebé. ¿Cuál de las presentaciones que les acabo de mencionar pueden desencadenar un trabajo de parto? La La fálica. cefálica, ¿no? Bueno, es que casi cefálica casi no se usa, que antes de cabeza. Sí pueden decir cefálica, pero es como decir frigorífico. Está en los libros, pero nadie dice frigorífico en su vida. Entonces, cabeza. Y la otra que puede ser, ¿cuál sería? ¿La de cara? No, la de cara no, porque se va a atorar a la hora de hacer esto. Puede ser la podálica, Más que podálica, pies. ¿Pélvica? pélvica. Porque si fuera podálica, miren lo que les puede pasar a los brazos. O a la cadera se puede atorar. Y en la podálica, que vamos a verla también un poquito, el bebé está haciendo esto, abraza como que sus piernitas. Entonces sí puede salir. Pero ¿cuál es el problema de la podálica? ¿Quién se puede atorar y es muy peligroso que se atore? La cabeza. La cabeza. Entonces ya está afuera, el cordón umbilical ya está afuera, ya está presionado por lo demás, y ni le llega sangre por el cordón, ni le llega sangre por la respiración. Por eso atender un parto pélvico es atenderlo con la merced de Dios o que sean buenos obstetras.
porque si luchas en contra del tiempo. No es que no se pueda atender, solo que se puede complicar peor y más fácil. Por eso generalmente es la presentación cefálica. Y luego también la pélvica puede venir incompleta o completa. Incompleta es que, bueno, no me dan las patitas de la muñeca, pero como que hace una cruz con las piernitas, como si las estuviera cruzando. Y la completa es que sí está así. Entonces también la incompleta puede ser así, o que esté cruzado una y esta esté estirada. Entonces también eso complicaría el parto. Ahora, vamos a ver qué es situación. ¿Qué se acuerdan o qué leyeron que era situación? Era la relación del eje del bebé con el eje de la madre, ¿no? Muy bien, es la relación de los ejes materno y fetal. ¿Qué estructura me da el eje de tanto del bebé como de la mamá? El longitudinal. Sí, pero ¿qué me da la longitud del hígado, el páncreas? ¿Qué? De la columna, ¿no? Con la columna. La columna vertebral. Entonces, lo que voy a ver es cómo se relaciona la columna vertebral de la mamá con la columna vertebral del producto. Entonces dijimos que es la relación entre el eje longitudinal del producto y de la mamá. Entonces, vamos a agarrar y otra vez vamos a ver cómo está la mamá y hacia dónde está, bueno, más bien, en qué posición está el eje. Entonces, este sería una, esta sería otra, y así sería otra. ¿Cómo se llama esta, que es la más común? Longitudinal. Longitudinal. Entonces, por ejemplo, aquí sería una situación longitudinal, presentación ¿qué? Pélvica. Pélvica. O si yo lo volteo, sería una situación longitudinal, presentación cefálica. ¿Cuáles otras? ¿Cómo se llamaría esta? Transversal. Transversal. ¿Y estas? Oblicuo. Oblicua. ¿Mm? Entonces, de esas tres, ¿cuál es la única que sí va a tener un trabajo de parto exitoso? Longitudinal. Final. ¿Mm? Luego, por eso está como que el mito urbano de, ay, es que van a que lo soben para que lo volteen y que quién sabe qué. No funciona, o sea, el bebé tiene capacidad de voltearse. Es medio raro que en la semana 39, si está así, a la semana 40 se voltee. Pasa, pero no es porque lo soben, es porque el bebé se mueve. Tenemos presentación, ya vimos situación, y ahora vamos a ver el siguiente punto, que sería actitud. ¿Qué es actitud? La postura. La postura del bebé. Entonces, la postura, la relación que tienen las partes anatómicas entre sí. Y aquí es, o la tiene o no la tiene, es como el flow, se tiene o no se tiene, no se puede tener a medias. Entonces, ¿cuál sería la actitud fetal? La actitud fetal es la posición fetal, ¿no? Que estaría con las piernas dobladitas o así, y con los brazos abrazándolas. Y bueno, la cabeza así. Y la otra sería así. Por ejemplo, el hecho que no traiga actitud, ¿qué me puede indicar? Que esté así. Que no esté así. Que no tiene brazos. Bueno, pues tiene piernas. Y sí lo puedes ver los brazos, o sea, no estás viéndolo así. Así. Tú ves un ultra y está así, y al siguiente ultra que ves, el bebé está así. ¿Qué cosa ya no tiene ese bebé? Vida. Vida. No, para fuera de chiste, no tiene vida. Entonces, cuando un bebé está muriéndose o ya se murió, inútero, deja de tener actitud. Porque para tener actitud, ustedes se ponen hechos bolita, tienen que hacer cierto grado de fuerza para hacerse bolita. Si se relajan por completo, se estiran.
Entonces pasa lo mismo con el producto. Si no trae actitud y está así, ese producto es probablemente o que está sufriendo mucho al punto de morirse, o siempre es de que ya se murió. Entonces es cuando tú vas bien tranquilo, pones el ultra, si no le ves actitud y corres a buscarle el latido fetal y no lo encuentras. Entonces, ¿tiene o no tiene actitud? Les digo, no hay puntos medios. ¿Y en esos casos qué se hace, doctor? Bueno, si se detecta el pulso. Lo sacas en friega. Ah, y ya afuera lo tratas, ¿no? Ujú. Ah, ok. Aunque no tenga pulso, bueno, si no trae pulso, pues sí lo sacas, pero ya no tienes tanta prisa porque pues, ya se murió. Pero sí lo tienes que sacar porque si no se va a infectar la mamá. Y si se puede morir. Gracias, doctor. Y de hecho, porque por ejemplo, si el bebé fallece y llega después, mucho después a la consulta, se empieza a macerar, porque pues está dentro de un ambiente líquido. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó en el servicio que estábamos en el hospital y que llegó una señora porque no había sentido movimientos fetales hace como 2 días. Y solo se le ocurrió ir 2 días después al hospital. Entonces, hacer el ultra, pues ya no tenía nada de vida, se tuvo que hacer cesárea y a la hora de sacarlo, el bebé ya no tenía cachos de piel, ya se estaba empezando a deshacer porque se maceró. Entonces, sí es algo es muy incómodo y es muy, pues, hasta te enoja en ese punto, ¿no? Porque ya sabes que pasó cierto tiempo desde que falleció el producto. Actitud fetal. ¿Qué pasó, Daniela? ¿Y qué se hace con los productos que murieron? Pues dependiendo ahí si la familia no lo quiere porque luego le quieren hacer velorio o le quieren hacer servicios funerarios, solo se prepara y se da para la familia. Y si no lo quieren, se manda a incinerar. Pero eso depende más de la familia, porque si hay personas que pues que sí ya le hacen un entierro y su misita y todo el rollo, y hay otros que de plano, ¿sabes qué? Mejor no. Eso es mucho cuestión de la familia. Luego sigue posición. Aquí la posición, ¿qué sería o qué se acuerdan? La relación del dorso del feto, ¿no? Con la mamá. Es que sí les tengo que especificar que es con la mamá, porque si la mamá le dice a un gineco la relación del dorso del feto, capaz de, sí, con la puerta, con el hospital, ¿con qué? Con la luna. Entonces, aquí nada más hay de dos. O es izquierda, no es cierto, o es izquierda, o es derecha. No hay más. Nunca van a encontrar uno en medio. Porque el útero, como es ovoide, siempre lo empuja hacia un lado. O es derecho o es izquierdo. ¿Cuál es la más común? La derecha. La izquierda. Generalmente es la izquierda. También lo pueden encontrar en derecha, pero no hay tanto problema. Actitud, posición. Y luego vamos al punto toconómico. Aquí lo podemos dejar como parte fetal que tocamos o que se explora. Parte fetal que se explora en el tracto vaginal para saber la presentación. Entonces, si yo le hago un tacto vaginal a la paciente y lo que siento es circular y suavecito, entonces el punto toconómico sería la cabeza.
Pero si yo agarro por acá y siento blandito y luego algo puntiagudo, ahí el punto toconómico sería el sacro. Ujú. Entonces, básicamente es lo que yo como médico toco para saber cómo viene el bebé. Porque luego, pues, ya les tocará. Hay muchas pacientes que obviamente no tienen nada de control del embarazo y ya te llegan en expulsivo. ¿Y cómo viene? ¿Qué es? ¿Qué semana? No, quién sabe, pues ya está saliendo, ¿no? Ni modo de andarle haciendo un ultra en ese momento, nada más tocas para saber cómo viene. Y eso a veces, porque pues luego llegan saliendo. Luego vamos a ver la variedad de posición, y para este sí voy a hacer otro esquemita. Entonces, posición ya vimos que solamente es derecha o izquierda. Pero eso querría decir que el bebé está completamente alineado. Y el bebé nunca está así, siempre está un poquito hacia atrás o un poquito hacia adelante. Sí hay situaciones medio raras en las que está así, pero generalmente o tiende a estar hacia enfrente o tiene que estar hacia atrás. Entonces la relación del dorso del producto con la mitad anterior o posterior de la madre. Entonces, variedad de posición. Variedad de posición. Sí, relación del dorso del producto posterior de la mano. Entonces, por ejemplo, si yo agarro y pongo a la muñequita así, ¿cómo sería su variedad? ¿Anterior o posterior? Más específico así. Posterior. No, pero aquí está la sínfisis del pubis. Es que no sé si por Anterior. aquí no se ve bien. Sería anterior porque está aquí el dorso fetal y se va hacia la mitad anterior. Si estuviera así, ahora sí sería posterior. Entonces, si yo quiero ponerle, por ejemplo, en esta parte, que estuviera así el producto, con una presentación cefálica, así, le puedo poner occipito izquierdo anterior. Ya estoy diciendo que es presentación occipital, posición izquierda, variedad de posición anterior. Occipito izquierdo anterior. U occipito izquierdo, digo, occipito derecho anterior. Occipito derecho posterior. Occipito izquierdo posterior. Generalmente, ¿cómo viene? Así. Occipito izquierdo anterior. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctor. ¿Dudas ahorita la terminología? ¿Cuál era el más común? Era occipito izquierdo y Occipito izquierdo anterior. ¿Qué hace? Entonces, ¿quieren que dé un break ahorita o vamos con mecanismo de parto y nos damos un poquito más temprano? Vamos con mecanismo. Seguimos. Entonces, vamos a empezar a hablar de mecanismo de parto. Hay uno que se llama mecanismo de parto y otro que se llama trabajo de parto y sí tienen una pequeña diferencia. Déjenme ver dónde está mi...
Entonces, cuando hablamos periodos clínicos del trabajo de parto, hacemos referencia a lo que la mamá tiene que hacer para que salga ese bebé. Entonces vamos a ver especialmente el trabajo del útero. Entonces, cuando hablamos periodos clínicos del trabajo de parto, hablamos de qué le pasa al útero. Y cuando hablamos de mecanismo, es qué hace el bebé. Vamos a ver que los periodos son 3: dilatación y borramiento, expulsivo y alumbramiento. El periodo de borramiento y dilatación hace referencia al cérvix. ¿Se acuerdan en el taller de exploración ginecológica que les enseñé el cérvix y les decía, ay, miren cómo se siente como gomita? O no sé si lo llegaron a tocar. Entonces, ¿qué va a hacer el borramiento? Es como si ustedes agarraran esa goma, como mi goma de borrar, y le estiraran. Ah, pues aquí tengo la plastilina, ¿por qué me estoy haciendo ilusiones? Y es roja. Entonces, aquí así medio hechizamente hice un cérvix. Aquí está el orificio cervical externo. Entonces, así estaría el cérvix. Aquí arriba estaría el útero. Entonces, ¿qué sería el borramiento? Fíjense. ¿Qué hice? Lo apachurré y ahora se adelgazó. Entre más delgado esté, es más el borramiento. Otra vez. Si está así, yo lo toco y lo siento abultadito. Conforme va pasando el trabajo de parto, lo empiezo a tocar y cada vez lo siento más delgadito, hasta que lo siento así súper, súper, súper delgadito, e incluso puedo llegar a sentir la cabeza fetal. Por eso se expresa con porcentaje. Este sería un borramiento del 100. Por ejemplo, este sería un borramiento como del 50. Y eso se hace al tanteo, no hay como que una prueba clínica, es puro tanteo. Pero pues le van agarrando con el tiempo. Entonces, otra vez regreso. Entonces, y aquí estaba el orificio cervical externo. Entonces, la dilatación, ¿qué va a hacer? La apertura de este orificio cervical externo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a hacer el agujero más y más y más grande. Y aquí es cuando meto mis deditos y los abro. Y por ejemplo, yo sé que estos son como unos 7 centímetros. Porque ya me medí los dedos, entonces ¿de dónde a dónde? Míranselos bien, porque luego me dicen, ah, sí, de aquí a acá son 10 centímetros. Sí, ¿y el centímetro de tus dedos qué? Entonces tiene que ser con dedos incluidos. Aquí, por ejemplo, a ver si no se rompe. Esto más o menos serían 10 centímetros. Entonces, borramiento es adelgazamiento y dilatación es apertura del cérvix. Y aquí está con imagencitas. Aquí podemos ver cómo tiene dilatación, pero no tiene borramiento. Y aquí tiene borramiento, pero no tiene dilatación. Siempre vienen junto con pegado, ¿eh? Nunca lo van a encontrar así como 100 de dilatación y 0 de borramiento. Digo, al revés. 100 de borramiento y 1 centímetro de dilatación. No, siempre vienen pegaditos. Entonces, ya vimos que centímetros, todo este rollo. Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo tarda? De los 2 centímetros de dilatación para adelante, la media está como en 1 hora por centímetro. Entonces, si tu paciente te llega con 3 centímetros de dilatación, eso quiere decir que a lo mejor en 7 horas sale el chamaco. Entonces le vas tanteando. Por eso cuando ya te dan con 7, 8 centímetros de dilatación es como de, mejor aquí espérese, la paso a tococirugía y en poquitos momentos va a salir el bebé.
Obviamente, entre la paciente más partos haya tenido, se dilata y se borra más rápido, entonces se va cortando. Por ejemplo, en una paciente primigesta, primípara, o más bien nulípara, perdón, el borramiento y la dilatación, la literatura dice que puede durar de 12 a 24 horas, pero seamos sinceros, 24 horas que tenga puro dolor, le va a ser imposible y se va a cansar. Ay, no les di las contracciones. Tenía que haberles dado primero las contracciones. Bueno, ya ni modo, se los doy la próxima clase para no cortar esto. Entonces, una paciente con 24 horas de trabajo de parto no va a salir, porque esa paciente ya se cansó. ¿Cuánto más o menos sí se tarda? Se tarda como de 10 a 12 horas la primi, y la multi se tarda de 8 a menos horas. Porque entre más partos haya tenido, más rápido se dilata y se borra. Si una paciente tuvo una cesárea y este es su segundo embarazo, va a actuar como una nulípara o como una multípara al momento del parto. Como nulípara. Nulípara. Como nulípara. Entonces también es de, pues tiene una cesárea. Sí, pero pues el útero nunca ha hecho el esfuerzo que debería haber hecho, por lo que haya sido la cesárea previa. Por eso, cuando ustedes estén rotando en gine, sí les recomiendo que el primer parto que atiendan o los primeros partos que atiendan, los atienden en multíparas, porque son más sencillos. Entonces, llegó una paciente que es su cuarto parto, pues córrele, porque esa paciente va a estornudar y el bebé salir volando. Y son los más fáciles de atender. Le digo, aquí en la bibliografía dice que de 8 a 14, yo digo que de 10 a 12 horas más o menos es el promedio más que yo he visto. Ahora, el segundo periodo es el expulsivo. En la dilatación y el borramiento, la paciente ya siente contracciones que le duelen. Porque hay contracciones del útero que no duelen. No sé si lo habían escuchado. Pero antes de que llegue el trabajo de parto, hay contracciones del útero que no duelen. Entonces la paciente le dice, oiga, señora, su pancita se le siente dura de repente. ¿Sí? ¿Le duele? No. Bueno, eso se llaman contracciones de Braxton Hicks. Esas contracciones es básicamente el útero diciendo 1, 2, 3, probando, probando, probando mecanismo de parto, probando, probando. Porque cuando hay una contracción y duele, esa contracción ya es trabajo de parto. Entonces, las contracciones, como se ve en esta, vean, bueno, aquí es de dilatación cervical, pero eso también vean, esa sería también cantidad o la capacidad contráctil del músculo. Va a ir aumentando. Entonces, ¿qué pasa? La paciente va sintiendo cada vez más dolor. Por eso, cuando llega la paciente y llega con 5 centímetros de dilatación y está gritando y está berreando y todo ese rollo, tratamos de calmarla. Número 1, porque también como médico te estresa recibir un parto y te estresa que te estén gritando en el parto. Y número 2, porque lo que quieres es de que la paciente tenga energías, porque en el periodo expulsivo es cuando tiene que pujar y tiene que echarle ganas. Entonces, lo que muchas veces pasa, y pasa mucho con embarazos adolescentes, es de que llega la paciente gritando, manoteando, empujando, cuando tiene 5 centímetros de dilatación, y cuando llega el expulsivo te dice, ay, doctor, es que ya me cansé. Y tú de, pero, ahorita es cuando tienes que echarle el punch. Y pues luego uno lo que tiene que hacer, que es malo, yo sé que es malo, tienen que hacer una maniobra que se llama Chris Teller, que es cuando se avientan de la tercera cuerda y empujan al bebé por fuera. O sea, la ginecos, bueno, es que yo le he visto en ginecos mujeres, entonces son ginecos chaparrillas, entonces sí agarran y con el hombro, bueno, con esa parte del codo lo ponen sobre el abdomen y empujan para que salga el producto, porque la mamá ya se cansó. Les digo, no se debería hacer, los pediatras se enojan, yo sé que no es lo óptimo, pero cuando ya esté el bebé saliendo, ni modo que le diga, ay, sí, lo voy a meter y voy a sacarlo por cesárea. No se puede. Digo, uno como hombre, cuando he visto otros gines hombre, pues
tenemos más fuerza y somos más pesados, entonces con una mano nada más empujas. Pero sí he visto ejines que sí es con todo el hombro. Bueno, con todo el antebrazo. Entonces, ¿qué pasó, Karime? ¿Cómo dijo que se llama esa maniobra, doctor? Christeller, con K. Gracias. No me acuerdo si es con una L o con dos. Con 2. Christeller. Gracias. Y ahora sí, el periodo expulsivo, que es la salida del bebé, puro bebé, sin placenta. La placenta se llama de otra forma. Entonces, el periodo expulsivo tiene que durar, ahí dice 45 minutos, pero realmente es como media hora máximo. Porque si mi paciente se tarda más de 45 minutos, se le llama periodo expulsivo prolongado. Y es lo que pasa es de que a la hora de contraerse, ¿qué creen que le pasa a la vellosidad corial? ¿Se oprime o se relaja? Se va a relajar, ¿no? Ya no va a tener fuerza. Si se contrae el miometrio, ¿qué le pasa a la vellosidad corial? Se oprime. Se contrae, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que durante la contracción, ¿qué no le está llegando al bebé? Oxígeno. Oxígeno. Entonces también se tiene que ver si ese bebé aguanta el parto. Y luego, por eso, y lo vamos a ver en la próxima clase, se le puede administrar un medicamento a la mamá para hacer unas contracciones de simulacro y tomarle un ultrasonido al bebé y ver cómo responde su corazoncito. Y eso me va a decir cuánto sufrimiento le cuesta cuando oprime la vellosidad corial. Pero si mi paciente está en un trabajo prolongado de parto, ¿qué quiere decir? Que las vellosidades coriales se oprimieron demasiado y que no le llegó mucha sangre al producto. Y eso puede causar deterioros a nivel neurológico. A ver, aquí me pusieron algo en el chat. Lo que le ponen, no, le ponen oxi. Entonces vamos bien hasta aquí. Entonces, es la salida de puro bebé. Ya se le ve, ya pincé cordón umbilical y lo saqué. Y lo que sigue se le llama alumbramiento. Que el alumbramiento malamente luego está como el nacimiento de la placenta. No me gusta mi nacimiento, es mejor expulsión de la placenta. Entonces, de la expulsión del producto hasta la salida de todo lo demás. O sea, placenta, membrana coriónica y membrana amniótica. Y es cuando ya sale el bebé y les digo que agarramos el cordón umbilical y dependiendo la escuela y cómo hayan estudiado, lo pueden sacar de dos formas, ¿no? Ya corté aquí, ya le corté el cordón umbilical, ya la puse por allá en la incubadora, en la lámpara de carnitas, y me enredo el cordón umbilical y empiezo a hacerle hacia arriba o hacia abajo, que yo lo que hago, o se persinan, dependiendo cómo les agrade más. No pueden agarrar y jalar así como así, no es un eliminador, no pueden jalar así como así la placenta, porque ¿qué podría pasar si se me ocurre la peregrina idea de jalarla así nomás? Se pueden quedar restos dentro de la mamá. Bueno, aún así tienes que limpiar con manita o con pinzas. Pues se induce una hemorragia intrauterina, ¿no? Puedes hacer que sea una hemorragia. Por la hora de quitarlo rápido, ¿qué haces? Desconectas esas vellosidades coriales demasiado rápido. Por eso lo tienes que hacer lentito, así, para irla despegando y que le des un poquito de tiempo al cuerpo para que empiece a tratar de tapar esas partes. Pero otra complicación más fea, ¿qué creen que le pueda pasar al útero? ¿Puede haber un prolapso? Eso se llama, más que el prolapso es como que por otros motivos, se llama eversión uterina en este caso. Entonces aquí está el útero, imagínate que lo jalas y el útero se sale como si fuera un calcetín. Entonces queda afuera y empieza sangre y sangre y sangre porque no se puede contraer, porque no es su posición adecuada. Entonces queda aquí afuera así. Entonces puede sangrar, 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 sangrar y
es muy difícil de meter. Ahí sí, por ejemplo, les conviene que tengan manos pequeñitas porque agarran así el puño y lo meten. Pero no es el primer intento. Yo nada más he visto como 2, 13 versiones. Y sí fue una gine que fue con una mano, que es una gine que era chaparrita, y lo metió, pero sí es un sangradero terrible. Por eso tiene que sacarse lento, poco a poquito la placenta. Si la jalan, pueden voltear la placenta. El útero se llama eversión uterina. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Entonces les digo, aquí puede ser de que se lleven todo el útero y eso sí es un problema pesado. ¿Hasta aquí dudas, chicos? Entonces ya vimos, eso fue los periodos clínicos. Ahora vamos a ver el mecanismo. Tenemos que ver qué le pasa, ahora sí, al bebé. El mecanismo de trabajo de parto se divide en 3 etapas: encajamiento, descenso y desprendimiento. Nosotros lo dividimos en etapas porque es más fácil la comprensión. Sin embargo, en la vida real pasa todo al mismo tiempo. Solo lo estamos dividiendo porque es así lo más pedagógico posible. Curiosamente, medicina de vez en cuando tiene cosas pedagógicas, no todo es intimidar a alumnos. Entonces, veamos la primerita que se va a llamar encajamiento. El encajamiento, perdón, es cuando ya el bebé pasó el estrecho superior. Cuando ya está encajado, ya es muy complicado sacarlo. Sí me ha tocado estar en cesáreas que ya se encajó, pero no puede bajar porque sabían que no podía bajar, pero el bebé se nos adelantó. Y sí tienes que agarrarlo y empujarlo o jalarlo para sacarlo, pero lo puedes lastimar. Entonces, cuando ya está encajado, pues lo ideal es de que ese trabajo de parto fluya. Y tiene que ser 3 movimientos: flexión, orientación e inclinación. Si el bebé está así, y aquí está el útero, al hacer la contracción uterina, vean qué le hace la cabeza. Hace que la barbilla se pegue al tórax. Eso se llama flexión. Entonces, se flexiona. Esa es la primera parte del encajamiento. Y expone su diámetro más pequeño, que dijimos que es el suboccipito bregmático. Se me queda un agua. Luego, la orientación va a exponer su diámetro más pequeño con el estrecho superior de la mamá, con el diámetro mayor. Entonces, se flexiona y se orienta. Entonces, flexión y orientación, esta pequeña vueltecita queda aquí adentro. Como si se estuviera enroscando. Es como seguramente ustedes no han sacado un corcho de un vino. Entonces, no, a menos de que tengas un buen destapador, que sí agarras y tienes como palanca para sacarlo, pero generalmente, ¿qué se hace? Como que le das vuelta, como que lo desenroscas. Entonces, igual entra y se enrosca para salir. Entonces, flexión y orientación. Y luego va a venir la inclinación. La inclinación ahora sí va a ser cuando pasa el diámetro del conjugado obstétrico.
Entonces, aquí en esta imagen, vean que pasaba lo que les digo, que era que el asinclitismo, que es la dislocación de los parietales para que el diámetro se haga más pequeñito. ¿Mm? Entonces, otra vez es flexión. Flexión, orientación e inclinación, que hace como que esto, como si se moviera, como si quisiera resbalarse así. Hasta aquí estaríamos apenas entrando ¿a dónde? Al estrecho medio. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, doctor. Entonces, por ejemplo, cuando empieza el encajamiento que ya está aquí, con las maniobras de López, por más que le trate de hacer el peloteo o le trate de hacer la regresión, no voy a poder porque ya está encajado. Ya está aquí. Y aquí ya estaría con una dilatación del 10, ya está saliendo, ya está. A eso se le llama que ya está coronando, porque está aquí y el cérvix está aquí ya alrededor, se le puede ya ver la cabeza. Luego viene el descenso, que ahora sí viene en el estrecho medio, donde todos los diámetros son prácticamente iguales, que ese es el miedo de los gines, el estrecho medio, ¿no? Porque ahí es donde se puede atorar. Entonces, ya se inclinó, ya hizo la flexión, ya empezó a salir. Y va a ser la rotación interna. Entonces, la rotación interna es de que pasa por el estrecho medio y vean qué hace la cabeza. La cabeza gira adentro de la cavidad de la mamá. Entonces, se flexiona, se inclina y luego hace esto. Entonces, está como que en esta posición, pero sigue estando adentro del útero. Y está así. Luego de ahí va a venir el desprendimiento que empieza con la extensión. Entonces, el bebé estaba así. ¿Y qué va a hacer en la extensión? Ya sale del cérvix y hace esto. Pero ¿cómo están sus hombros? Están al revés. Bueno, están al lado, no sé cómo llamarlo. Entonces tiene que hacer lo que se llama restitución, que va a hacer que voltear la cara. Y ahora sí, los hombros con la cara están alineados. Y va a ser la rotación externa, que esta es de los hombros con todo y cabeza. Entonces otra vez, descendió, rotó interno, extendió, restituyó y rotó externamente. Vamos a verlo aquí. Aquí está la rotación externa, digo interna, perdón, porque aquí están los hombros, ¿no? Entonces, se extiende. ¿Cómo tiene que nacer el bebé? El bebé tiene que nacer viéndolos. Por muy creepy que se vea, se ve muy raro la primera vez. Afortunadamente no tienen los ojos abiertos, entonces no nacen así de, estoy viendo lo hiciste mal, no me vayas a tirar. Entonces, nace, digamos que la cabeza se restituye y luego, ¿qué hace? Los hombros, para que como en este ejemplo, al girar los hombros, pasando los hombros, ya sale. Por ejemplo, no sé si han escuchado o vieron los famosos forceps. Entonces, los forceps es cuando el bebé se quedaba atorado así en el estrecho medio. ¿Y qué hacía el forceps? Entraba por aquí uno y entraba por aquí otro y le ayudabas a hacer el movimiento ¿de qué? De inclinación. Para sacarlo, lo volteabas, ya que se le la cabeza, los quitabas, girabas tú y ya lo sacabas. ¿Cuál es el problema? Porque los forceps todavía están indicados bajo circunstancias muy específicas. Porque si ya está en el estrecho medio el bebé, de aquí a que lo metes a cirugía, te vas a tardar mucho y va a salir muy difícil. Entonces, ahí todavía puedes ocupar los forceps. El problema es de que como están muy mal vistos, en algunos hospitales te los esconden. Entonces, luego los tienes que andar ahí regañando a medio mundo. Pero, ¿cuál era el problema de los forceps? Número uno, que en la desesperación, en lugar de ponerlos así como yo lo estoy agarrando con Bonnie,
los ponían así. Entonces, ¿qué pasaba? Pues todo el forceps le apretaba la nariz y le apretaba la región frontal y podía causar daño. U otro es que si lo ponían así y hacían esto, ¿qué podían hacer? Lastimaban esto de aquí, que es el plexo braquial, que es la conexión nerviosa con la mano, bueno, con todo el brazo, ¿no? Entonces podían hacer, jalar lo demás y lastimar esto y ya le fregaste el brazo de por vida. O por ejemplo, si ubican a Sylvester Stallone, él tiene una parálisis facial de un lado, por eso como que siempre sale así con la expresión igual, porque cuando él nació, lo sacaron por forceps y le lastimaron el nervio, creo que el nervio trigemino o el facial, no me acuerdo cuál fue. Entonces sí se pueden llegar a ocupar, pero en situaciones muy específicas. Y todo esto, el bebé lo hace prácticamente solo. Entonces tú como MIP o como gine o como médico, ¿qué es lo que tienes que hacer? Nada más sacarlo, ayudarlo, aquí sale, lo aspiras súper rápido y ayudarle a lo mejor a hacer su restitución y su rotación y ya sacarlo. Cuando tú sacas al bebé, el problema es de que el bebé viene de líquido amniótico, viene de su propia orina, tiene el vermix gaseoso, entonces sí son muy resbaladizos. Entonces, la primera vez que les toque, sí van a sentir que hasta se les pueden caer. Y aparte, como ven el dibujito, aquí atrás, ¿quién dijimos que se encontraba aquí atrás? ¿Qué estructura anatómica está aquí atrás? ¿El recto? El recto. Entonces, en el momento que nace, ¿qué le va a pasar al recto? Se Va comprime. a oprimir. Se va a oprimir, entonces va a salir, aunque ya ha ido al baño, va a salir materia fecal. Entonces lo que hacemos es de que ponemos, ya que pusimos el campo en la paciente, aquí está el campo, le ponemos un campo a la mitad para separar la región cervical, bueno, la región vaginal y la región anal. Entonces le pones un campo aquí en medio para que cuando nazca el bebé, pues no se embarre todo ahí de materia fecal. Y le pones una sonda vesical a la mamá para que pueda salir también el bebé más fácil, porque le vacías la vejiga y así ya no tiene que pelear contra la vejiga. Pero todas las mamás se defecan, solo que le dices que no te fijaste, pues porque luego la mamá se siente mal, pero todas defecan en ese momento. Ahora, a ver, sustitución, todo esto, ok. Entonces, ¿por qué los partos actualmente se hacen acostados? ¿Para quién es la comodidad de que la paciente esté acostada? Para la nuestra. Para el médico, no es para la paciente. ¿Por qué? Porque el mecanismo de parto, digamos que natural, es que esté parada la paciente y que la gravedad ayuda a que el bebé caiga. Pero pues también el bebé nace y cae de trancazo al piso, ¿no? Que bueno, en ese momento los bebés son como de boligoma, pero eso sería uno. Pero, ¿por qué lo hacemos en vertical? Porque si hay algo que se atora, es para nosotros más fácil poder meter las manos y hacer movimientos. Si estuviera de pie, ¿cuál sería el problema? Pues tendrías que meterte como mecánico o estar así, y sería muy incómodo para nosotros. Y bueno, la mujer suena feo, pero va a tener un parto ahorita, pero ustedes como MIPS van a tener 10 partos en esa guardia. Entonces, pues ese luego es el problema. Aparte que ya salió y ahí puedes revisar, puedes sacar todo en cavidad, puedes checar que todo está bien. Pero sí es para comodidad para nosotros. En algunos hospitales sí está implementado esto del parto vertical. Y el parto vertical, ¿cómo se hace? En la misma cama donde hacen los partos, porque no es la misma cama de cirugía, es una cama para partos, que tiene la piernera, es como la de exploración ginecológica, solo que con campos quirúrgicos. No tiene mucha diferencia. Pero ahí, o sea, igual se pone al borde de la camita, como lo que les explicaron cuando hicieron lo de parto, lo de exploración ginecológica, y se les pone una portería como de metal, un arco, como si fuera un columpio. Entonces ya se puede agarrar de aquí, se hace lo más que pueda a la parte al filo de la cama,
y ahí le puede pujar. Sí hay hospitales que lo tienen, pero también luego no le hacen mucha promoción porque luego pues, se complica a los médicos, ¿no? Pero pues ahí está la ventaja de que si algo sale mal, pues ya está en la cama, entonces nada más es cuestión de que se acueste, de que levante las piernas y tú ya vas a ver. Pero sí está esa opción. Yo nunca he atendido un parto vertical, si les seré sincero, pero esa sí existía en varios hospitales. Hasta aquí. ¿Dudas, chicos? No, doctor. Esto no le voy a meter mucho más rollo. ¿Por qué? Pues porque de esto van a ser un buen cuando sean semestruosos y cuando sean internos. Depende mucho del hospital, ¿eh? Porque hay hospitales en los que sí atienden muchos partos y hay unos en los que no. Donde yo atendí más partos fue en el servicio, pero pues como ya les expliqué a algunos, yo lo hice en un hospital rural. Entonces sí era noches de partos. Y ahora sí, cuando el bebé nace pélvico, cambian todos esos tiempos quirúrgicos de rotación interna. Tiene otros tipos de movimientos. Por eso también no se recomienda tener un pélvico si no tiene la teoría adecuada y el entrenamiento. Porque aquí otra vez se puede atorar esta parte de la cabeza. Hay veces que cuando ya hizo la rotación interna, cuando hace la restitución y la rotación externa, hay veces que los hombros se atoran. Y ahí también hay una maniobra medio barbárica, pero en ese momento pues no queda de otra, es de que con un dedito le tocas la clavícula y se la fracturas para que el diámetro se haga más pequeño y puedas sacarlo. Es una maniobra igual ya arriesgada, pero es como de que pierda la movilidad del brazo a que no nazca, pues a que pierda la movilidad del brazo. Casi nunca la pierde, pero recordemos que pues está el plexo braquial, ¿no? Entonces, sigue siendo jugársela. Entonces ya nacen y ya les pones aquí un cabestrillo. O sea, a lo mejor alguna vez llegan a ver un recién nacido con un cabestrillo o con un vendaje, y es porque se atoró de hombros y tuvieron que romperlo para poder sacarlo. Les digo, son maniobras heroicas y son maniobras de desesperación, pero pues en algunos momentos es lo único que te queda. Y cuando estás en la noche en la guardia en un pueblito cualquiera es de, traigan al doctor responsable, doctor, este es el único que está en el hospital. Santa madre, ¿en qué me metí? Entonces, pues no tienes otra cosa que hacer y pues te la juegas. ¿Dudas, chicos? Bien. Yo les digo, esto lo van a ver mucho, mucho. Va a ser su pan de cada día si son MIPS en hospitales de batalla. Oigan, chicos, aparte, ya para saber si acabo la clase o no, ¿no saben cómo está la primera semana de mayo en cuanto a puentes y eso? Porque el 1 de mayo es domingo, pero el 5 es jueves. Entonces, no sé si, no saben si van a brincar los días o qué onda. No, doctor, le fallamos. Sería que lo recorrieran para el lunes, ¿no? El 5, pero 5. no sé. 5 de mayo. Sí, de hecho, bueno, aquí me preguntan si yo atendí partos en mi servicio social. Sí, yo en el servicio social es cuando aprendí y atendí más partos. Y ahí descubrí que no me gustaba estar en obstetricia porque me estreso. Que las embarazadas no tienen palabra de honor. Y puedes dejarla en la mañana tranquila y en la noche te está haciendo un trabajo de parto horrible. Aparte, todos los médicos somos súper científicos, excepto cuando estás en obstetricia, en la tococirugía, hay luna llena y es noviembre. Ahí sabes que ya valió verga, porque te van a llegar un buen. Pues parece que si lo recorren igual no vamos a perder clase porque es el martes. Pues en el calendario de la UNAM no aparece como día inhábil. Ah, bueno. Seguimos así. Entonces, pues yo creo que sí le podemos dejar hasta aquí, porque sí le avanzamos bastante.